Hola, muy buenas. Antes de empezar con el capítulo de hoy, solo quería agradecer el apoyo que dan a cada una de mis historias y fanfics. Como siempre pueden apoyarme dándome sugerencias en los comentarios, o si simplemente no se te ocurre algo, puedes demostrarme que realmente te encantó el video, dándome un like. Ya para finalizar, lo único que me pertenece es la historia, los derechos reservados a sus respectivos autores. De un enorme tajo, el demonio fue derrotado. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo, levantando una pequeña nube de polvo entre los restos del campo de batalla. El sonido de su caída fue lo último que se escuchó antes de que el lugar volviera a quedar en silencio. Muy bien. Con ese ya sería el último. El jugador bajó lentamente el arma mientras observaba los alrededores. Oye, sistema. Con eso, ¿cuánto hay completado de la carga? La respuesta llegó inmediatamente, con el mismo tono frío y mecánico de siempre. Sistema. Carga del sistema. 73%. Carajo. Dejó escapar un suspiro. Aún me falta demasiado. Y eso que me cargué al 100% en el camino para acá. Miró nuevamente a su alrededor. No parecía haber nadie más en el campo. Solo quedaban los restos de los demonios que habían caído durante el enfrentamiento, junto con los escombros y las marcas de destrucción que se extendían por el terreno. Parece que ya no queda nadie más por aquí. Después de asegurarse de que no había ninguna otra presencia cercana, hizo un pequeño gesto con los dedos. En ese instante, una gran pantalla apareció frente a él. La interfaz permaneció suspendida en el aire, mostrando una gran cantidad de información. Estado del jugador. HP. 9000/9000 armadura. 120/3000. Estamina. 1096/10000. Magia. 200/4000. Estadísticas base. Fuerza. 200. Velocidad. 180. Agilidad. 210. Inteligencia. 190. Sabiduría. 90. Suerte. 35. Combate. Daño de armas, directo. 200 probabilidad crítica. 50%. Evasión. 190. Instinto. 260. El jugador recorrió la información con la mirada. Había demasiados números. Y, aún así, algunos de ellos seguían siendo preocupantemente bajos en comparación con otros. Deslizó los dedos y pasó a la siguiente sección. Habilidades del jugador. 1. Aumento de fuerza, velocidad, agilidad, aceleración, resistencia. Aumenta las capacidades físicas correspondientes del jugador. 2. Primer don, decay/deterioro. Cualquier cosa orgánica o inorgánica que el jugador toque con los 5 dedos puede desintegrarse. 3. Refuerzo de sangre. Permite utilizar la sangre del usuario como medio de defensa en cualquier parte del cuerpo. La eficiencia y resistencia de la habilidad pueden aumentar conforme aumente el nivel del jugador. Extra. El uso constante de la habilidad puede generar una probabilidad del 0,005% de evolucionarla. Las probabilidades pueden aumentar si el jugador sube de nivel. Probabilidad actual de evolución. 0,1%. Se quedó mirando aquella última línea durante unos segundos. 0,1%. No parecía precisamente una probabilidad que pudiera considerarse alta. Continuó. 4. Armamento del dragón. Permite al usuario manifestar una determinada cantidad de materia en forma de una armadura compuesta por huesos de dragón. Sin embargo, la manifestación solo puede abarcar una parte determinada del cuerpo. 5. Técnica maldita, gravedad. Permite generar una gravedad masiva y aplastante, concentrándola en un punto específico alrededor del usuario. 6. Segundo don, teletransporte. El jugador puede transportarse a cualquier lugar que conozca. Tiempo de activación. 2 minutos y 22 segundos. El jugador entrecerró los ojos. 2 minutos y 22 segundos. Definitivamente no era una habilidad que pudiera utilizar a la ligera en medio de una situación peligrosa. Continuó leyendo. 7. Autoridad evolucionada, hambre maldita.
Permite al usuario transformarse en cualquier ser del que tenga conocimiento, adquiriendo sus habilidades, poderes, rasgos y cuerpo completo. Advertencia. El uso de esta habilidad consume enormes cantidades de magia y estamina. La cantidad de energía consumida puede variar dependiendo de la entidad en la que el jugador desee transformarse. La transformación también puede provocar un agotamiento mental extremo, dependiendo de la entidad elegida. 8. Fuego del infierno. Permite generar una pequeña cantidad de llamas provenientes del fondo del abismo. Estas llamas no pueden apagarse a menos que el jugador lo desee. 9. Motor individual. Aumenta hasta en un 50% todas las habilidades y estadísticas del jugador mientras se encuentre en un duelo solitario. Él permaneció unos segundos contemplando la pantalla. 9 habilidades. Cada una con sus propias características, limitaciones y posibilidades. Algunas eran fáciles de comprender. Otras, en cambio, podían tener usos que todavía ni siquiera había considerado. Finalmente, la pantalla permaneció suspendida frente a él mientras seguía observando sus estadísticas y habilidades. Bueno. Miró de nuevo el 73% de carga del sistema. Supongo que todavía tengo bastante trabajo por delante. Sistema. La derrota del demonio Soledad ha aumentado la carga en un 10%. El sistema detecta ahora que el jugador posee las habilidades suficientes para sobrevivir. A partir de este momento, el sistema concentrará toda la energía disponible en completar la carga. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Su expresión pasó lentamente de la sorpresa a la incredulidad. Me tienes que estar jodiendo. Miró la pantalla frente a él, como si esperara que las palabras fueran a cambiar. ¿Verdad? No recibió ninguna respuesta inmediata. Jun terminó soltando un suspiro, intentando aceptar la situación. Bueno, dijiste que si completas la carga podrás sacarme de aquí, ¿no? La respuesta del sistema tardó unos instantes. Sistema. Sí, el jugador levantó ligeramente una ceja. Bien. Entonces, ¿cuánto tardarás ahora que vas a concentrar toda la energía en eso? La pantalla permaneció en silencio. Sistema. Calculando. Pasaron unos segundos. Sistema. Tiempo estimado para completar la carga. 48 horas. El jugador abrió ligeramente los ojos. 48 horas. Sistema. Si durante el proceso el jugador logra derrotar o incapacitar a un demonio de alto nivel, la velocidad de carga aumentará 2 veces durante un período proporcional al nivel de peligro representado por dicho demonio. Permaneció callado durante un momento. 48 horas. No era precisamente poco tiempo, pero si derrotar a un demonio de alto nivel podía acelerar el proceso, quizá todavía tenía una manera de reducir considerablemente la espera. Bien, entonces apúrate. Dio unos pasos, pero de repente se detuvo. Espera. Se giró rápidamente hacia la pantalla. Aguanta. Seguiré teniendo mis poderes y habilidades, ¿verdad? Por primera vez desde que había comenzado a hablar con el sistema, pareció realmente preocupado por la respuesta. No quería descubrir después de todo aquello que la carga tuviera algún efecto secundario que lo dejara completamente indefenso. La respuesta apareció frente a él. Sistema. No habrá ninguna incapacidad ni desventaja. Los poderes y habilidades obtenidos hasta el momento continuarán funcionando con normalidad. Guardó silencio. Entonces dejó escapar un suspiro de alivio. Se llevó una mano al pecho. Menos mal. Después de todo, permanecer 48 horas en aquel lugar ya era suficientemente malo. Hacerlo sin sus poderes habría sido una estupidez completamente diferente. Al fin y al cabo, todo el esfuerzo que había hecho desde que cayó en aquel maldito océano habría sido en vano si se hubiera dado el peor de los casos. Después de todo, había pasado por incontables peleas y enfrentamientos desde entonces. Y no solo había conseguido sobrevivir. Solo miren estos abdominales. Bajó la mirada hacia su propio cuerpo y luego flexionó ligeramente los brazos, contemplando los músculos que había desarrollado a lo largo de cada combate. Todo ese esfuerzo tenía que servir para algo, ¿no? Había tenido que luchar, correr, resistir y prácticamente jugarse la vida una y otra vez. Así que perder de golpe todo lo que había conseguido sería, sencillamente, demasiado cruel.
Después de todo lo que me ha costado conseguir este cuerpo, ni de broma voy a dejar que el sistema me lo quite. Sistema. La derrota del demonio Soledad ha aumentado la carga en un 10%. El sistema detecta ahora que el jugador posee las habilidades suficientes para sobrevivir. A partir de este momento, el sistema concentrará toda la energía disponible en completar la carga. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Su expresión pasó lentamente de la sorpresa a la incredulidad. Me tienes que estar jodiendo. Miró la pantalla frente a él, como si esperara que las palabras fueran a cambiar. ¿Verdad? No recibió ninguna respuesta inmediata. Jun terminó soltando un suspiro, intentando aceptar la situación. Bueno, dijiste que si completas la carga podrás sacarme de aquí, ¿no? La respuesta del sistema tardó unos instantes. Sistema. Sí, el jugador levantó ligeramente una ceja. Bien. Entonces, ¿cuánto tardarás ahora que vas a concentrar toda la energía en eso? La pantalla permaneció en silencio. Sistema. Calculando. Pasaron unos segundos. Sistema. Tiempo estimado para completar la carga. 48 horas. El jugador abrió ligeramente los ojos. 48 horas. Sistema. Si durante el proceso el jugador logra derrotar o incapacitar a un demonio de alto nivel, la velocidad de carga aumentará 2 veces durante un período proporcional al nivel de peligro representado por dicho demonio. Permaneció callado durante un momento. 48 horas. No era precisamente poco tiempo. Pero si derrotar a un demonio de alto nivel podía acelerar el proceso, quizá todavía tenía una manera de reducir considerablemente la espera. Bien, entonces apúrate. Dio unos pasos, pero de repente se detuvo. Espera, espera. Se giró rápidamente hacia la pantalla. Aguanta. Seguiré teniendo mis poderes y habilidades, ¿verdad? Por primera vez desde que había comenzado a hablar con el sistema, pareció realmente preocupado por la respuesta. No quería descubrir después de todo aquello que la carga tuviera algún efecto secundario que lo dejara completamente indefenso. La respuesta apareció frente a él. Sistema. No habrá ninguna incapacidad ni desventaja. Los poderes y habilidades obtenidos hasta el momento continuarán funcionando con normalidad. Guardó silencio. Entonces dejó escapar un suspiro de alivio. Ah. Se llevó una mano al pecho. Menos mal. Después de todo, permanecer 48 horas en aquel lugar ya era suficientemente malo. Hacerlo sin sus poderes habría sido una estupidez completamente diferente. Al fin y al cabo, todo el esfuerzo que había hecho desde que cayó en aquel maldito océano habría sido en vano si se hubiera dado el peor de los casos. Después de todo, había pasado por incontables peleas y enfrentamientos desde entonces. Y no solo había conseguido sobrevivir. Solo miren estos abdominales. Bajó la mirada hacia su propio cuerpo y luego flexionó ligeramente los brazos, contemplando los músculos que había desarrollado a lo largo de cada combate. Todo ese esfuerzo tenía que servir para algo, ¿no? Había tenido que luchar, correr, resistir y prácticamente jugarse la vida una y otra vez. Así que perder de golpe todo lo que había conseguido sería, sencillamente, demasiado cruel. Después de todo lo que me ha costado conseguir este cuerpo, ni de broma voy a dejar que el sistema me lo quite. Bueno, creo que ya sé qué haré. Isagi permaneció unos segundos en silencio, mirando fijamente hacia una dirección concreta. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tengo una pequeña idea. No parecía precisamente una buena idea. De hecho, cuanto más pensaba en ella, más evidente se volvía que probablemente era la cosa más arriesgada que había intentado hasta ese momento. Que será lo más riesgoso que he hecho hasta ahora. Dijo aquello mientras mantenía la mirada fija en aquel punto. Su mente ya estaba repasando las posibilidades. Había muchas cosas que podían salir mal. Demasiadas. Pero también sabía que quedarse esperando durante 48 horas tampoco era exactamente una opción que le agradara. Para lograrlo, hizo una breve pausa. Tendré que caer en una trampa. Una sonrisa ligeramente incómoda apareció en su rostro. Intencionalmente, claro. No había mucho más que pensar. Sin esperar un segundo más, Isagi emprendió el camino. Mientras avanzaba, observó con mayor atención los alrededores. Fue entonces cuando se detuvo ligeramente.
Ahora que me doy cuenta, miró a su alrededor. Llegué al mismo lugar donde apareció por primera vez en el manga. Durante todo aquel tiempo ni siquiera se había fijado demasiado en el lugar. Había estado demasiado ocupado encargándose de los demonios como para detenerse a observar los detalles del escenario. No me había dado cuenta hasta ahora. Sus ojos terminaron posándose sobre algo que había despertado su curiosidad desde hacía bastante tiempo. Las puertas del cielo. Aquellas enormes puertas permanecían allí, formando parte del paisaje como si siempre hubieran pertenecido a aquel lugar. Isagi las observó durante unos segundos. Siempre tuve curiosidad. Se cruzó de brazos. ¿Las puertas del cielo son de verdad o solo están ahí como mero adorno? No obtuvo ninguna respuesta. Por supuesto, solo estaban allí, enormes, silenciosas, y lo suficientemente extrañas como para despertar todavía más su curiosidad. Isagi entrecerró los ojos. Bueno, miró hacia las enormes puertas una vez más. Aunque por ahí dicen que la curiosidad mató al gato, se encogió ligeramente de hombros. Ya, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No es como si me importase. Después de todo, en su estado actual no tenía demasiadas razones para preocuparse. Había sobrevivido a cosas mucho peores. Y, si realmente aquellas puertas eran algo más que simple decoración, estaba a punto de descubrirlo por sí mismo. Isagi flexionó ligeramente las piernas. Entonces saltó. Su cuerpo salió disparado hacia el cielo. El viento golpeó su rostro mientras ascendía a una velocidad vertiginosa. El suelo comenzó a alejarse rápidamente bajo sus pies hasta convertirse en una extensión distante de ruinas y destrucción. Continuó subiendo, cada vez más, hasta que finalmente estuvo frente a una de las enormes puertas. Estiró el brazo. Sus dedos se acercaron lentamente a la manija. Unos cuantos centímetros. 2. 1. Hasta quedar a escasos centímetros de tocarla. Isagi observó la manija frente a él. Bueno. Una sonrisa apareció nuevamente en su rostro. Supongo que no hay mejor manera de descubrirlo que intentándolo. Y extendió la mano. Esta historia fue creada y subida en el canal de Black Z01. Hecho para dar todos los derechos a sus respectivos autores a exceptuar de la historia creada por mi persona. Si escuchan esta historia creada o subida por escrita en otra parte, significa que solo lo copiaron y pegaron los malditos. Este audio está puesto también como un seguro de mi persona. Empujó la perilla junto a la puerta. Por un instante no ocurrió nada. Pero entonces, la puerta se abrió. Isagi miró al otro lado y se quedó en silencio. Era el mismo lugar en el que se encontraba. No había ninguna diferencia. El mismo paisaje. Las mismas ruinas. El mismo cielo. Ah. Miró hacia atrás, ligeramente confundido. Así que esta simplemente me devuelve al mismo lugar. Cerró la puerta. Sin perder más tiempo, se dirigió hacia otra de las puertas que se encontraban a varios metros de distancia. Esta vez, cuando giró la perilla y la abrió, el resultado fue completamente diferente. Del otro lado había un lugar oscuro. Muy oscuro. La única iluminación provenía de numerosas lámparas antiguas distribuidas por aquel sitio. Su tenue luz apenas conseguía atravesar la oscuridad, dejando grandes zonas completamente ocultas a la vista. Isagi entrecerró los ojos. Vaya. Cerró aquella puerta y pasó a la siguiente. Al abrirla, se encontró con un paisaje completamente diferente. Una enorme extensión cubierta por una niebla espesa que impedía distinguir qué había más allá. Definitivamente no es el mismo lugar. Cerró. Abrió otra. Esta vez apareció frente a un espacio aparentemente interminable, rodeado por enormes estructuras que se perdían en la distancia. Otra cosa completamente diferente. Volvió a cerrar. Probó una cuarta puerta. Del otro lado encontró un lugar completamente vacío. No había edificios. No había personas. Ni siquiera parecía existir un punto de referencia claro que pudiera utilizar para identificarlo. Isagi permaneció unos segundos observándolo. Después cerró lentamente la puerta. Se llevó una mano al mentón. Ahora empezaba a entenderlo. Aparentemente, aquellas puertas podían llevar a prácticamente cualquier lugar. El problema era que no parecían tener ningún tipo de selección. Eran completamente aleatorias. Una podía llevarlo al mismo sitio en el que estaba. Otra podía conducirlo a un lugar completamente desconocido. Y otra. ¿Quién sabía?
Entonces este lugar funciona como una especie de conexión entre diferentes sitios. Miró las puertas que todavía permanecían cerradas. Pero no puedo elegir realmente a dónde me llevará cada una. Aquello cambiaba bastante las cosas. Si quería utilizarlas para regresar a la Tierra, tenía un problema bastante importante. No podía saber qué había al otro lado de cada puerta. Y mucho menos podía garantizar que alguna de ellas condujera a la verdadera Tierra. Las probabilidades de encontrar la Tierra verdadera son imposibles de calcular. Su expresión se volvió un poco más seria. Incluso podría ser algún tipo de truco del infierno. Hizo una pausa. O de algún primigenio. El recuerdo de Vejez pasó brevemente por su mente. Si Vejez pudo hacer algo parecido. Miró nuevamente las puertas. No podía confiar completamente en ellas. Pero tampoco podía ignorar su existencia. Quizá aquellas puertas terminarían siendo útiles. Solo necesitaba encontrar la manera correcta de utilizarlas. Bueno. Isagi se apartó de ellas. De momento será mejor dejar esto para después. Ya había descubierto suficiente. Ahora tenía algo mucho más importante que hacer. Bueno, ahora sí, mejor vuelvo al punto central seguro. Se detuvo. Su expresión cambió ligeramente. Refuerzo. Bajó la mirada hacia sus piernas. Piernas de huesos. La habilidad respondió. Desde sus pies comenzó a extenderse una sustancia semejante a un líquido, cubriendo poco a poco sus piernas. El material avanzó lentamente desde los pies hacia arriba. Primero cubrió sus tobillos, después sus pantorrillas, y finalmente llegó hasta las rodillas. Durante unos segundos, aquella masa permaneció aparentemente blanda, adaptándose a la forma de sus piernas. Entonces comenzó a endurecerse. La superficie cambió. Lo que antes parecía líquido adquirió una consistencia sólida y resistente, formando una estructura de huesos que cubría completamente sus piernas desde los pies hasta las rodillas. Isagi flexionó ligeramente las piernas. Sintió el peso del armamento, pero también la estabilidad que le proporcionaba. Bien. Retrocedió una pierna. La dejó ligeramente atrasada mientras inclinaba el cuerpo hacia adelante. Acomodó su postura. Flexionó las rodillas. Todo su cuerpo se preparó para el siguiente movimiento. Vamos a probarlo. Clavó el pie en el suelo. Durante un instante permaneció completamente quieto. Entonces dio un paso hacia adelante. ¡Boom! El suelo explotó bajo su pie. Una poderosa onda de choque se expandió alrededor del punto de impulso mientras su cuerpo salía disparado hacia adelante. Por un instante, Isagi pareció convertirse en un destello blanco. Su velocidad aumentó de manera brutal. El viento fue desgarrado por su paso mientras los escombros cercanos salían despedidos y una larga estela de polvo quedaba atrás. Joder. La velocidad seguía aumentando. Isagi apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras su propio cuerpo avanzaba como un proyectil, impulsado por la fuerza acumulada en sus piernas. Aquello no era simplemente correr, era ser lanzado hacia adelante. Fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,